Buenas noches, saludo profesor Luis Meléndez, es un placer. Soy la estudiante Sandra Hernández. Paso por aquí para hablarles hoy del tema asignado de las corrientes filosóficas, iniciando por qué es la filosofía. La filosofía es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Seguidamente, ¿qué es el racionalismo? Es una corriente filosófica que se considera que es la única fuente de conocimiento y la principal vía para llegar a la verdad. Esta doctrina se basa en las ideas de que la razón es omnipotente e independiente y que el conocimiento es lógicamente válido y universal, necesario. El empirismo es un movimiento filosófico cuyas ramificaciones son múltiples. El único rasgo común a todas ellas es no admitir más que un medio de conocimiento, la experiencia. No está en la razón, sino en la experiencia. Según este representante, John Locke, afirma que el alma es un papel en blanco y que hay una experiencia externa, que es la sensación, y una experiencia interna, que es la reflexión. Según el filósofo David Hume, se divide en ideas, es decir, las impresiones que percibimos a través de la vista, el oído y el tacto. Con relación al intelectualismo, es una corriente filosófica idealista del conocimiento que sostiene que la experiencia del pensamiento o la razón son la base de todo conocimiento por encima de la sensibilidad y la voluntad. Podríamos resumir a continuación que el racionalismo considera el pensamiento como la fuente y la base del conocimiento, y el empirismo la experiencia. El intelectualismo es de opinión, que ambos factores tienen parte en la producción del conocimiento. El intelectualismo sostiene con el racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios y universales, válidos. Esta teoría la admite también los principales representantes del empirismo. Por lo que se refiere al apriorismo, es una corriente filosófica que se asocia con el conocimiento de lo universal y necesario. El fundador del apriorismo es Immanuel Kant y Scarano. En otras palabras, podemos decir que el apriorismo es la doctrina filosófica que define que se puede adquirir conocimiento acerca del mundo real sin tener que recurrir para nada a algún tipo de experiencia. En relación con el dogmatismo, teorizado por Roquette, surgió como alternativa a los desarrollos de la personalidad autoritaria de Adorno, cuya teorización del fenómeno se circunscribía casi en su totalidad a la esfera política y religiosa. Sin embargo, Kant dice que el dogmatismo consistía en tomar como punto de partida al entendimiento vacío y lo contraponía al empirismo que partía de la sensibilidad ciega. Voy a resumir a continuación las siguientes láminas. Voy a dar un análisis en vista de que estoy enferma y tengo problemas en las cuerdas vocales. Creo que podrás notar cómo estoy esforzando la voz, profe. Voy a hacer un resumen de las láminas. Desde la perspectiva más general, el escepticismo toma una posición contraria al dogmatismo. Esta corriente tiene una posición que el sujeto no puede aprender al objeto. El escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, que para ser valiosa la persona procura llegar a conclusiones válidas a través de la aplicación de pruebas. Sin embargo, cuando el escepticismo es exagerado, la persona no puede decidir y se exime de opinar, es decir, se suspende en un quizás, pero no está comprobado. No podemos estar seguros, por lo tanto no le permite llegar a la verdad. En relación al subjetismo, se basa en la idea
de que los valores son determinados por un sujeto que niega que existe algo como lo bueno, lo bello o lo útil independientemente de un sujeto y depende totalmente de la persona, el individuo y su estructura psicológica. A mi entender, el realismo es un movimiento artístico y literario que se caracteriza por representar la realidad de una manera objetiva, verdadera e imparcial. Es decir, se fundamenta en la observación de los aspectos cotidianos que se fundamentó y que brindaba la vida de la época. Sus principales representantes fueron Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Bertrand Russell, Mario Bunge, entre otros. Por otra parte, el propósito de Kant en el criticismo era someter la razón a un estudio minucioso para observar su estructura y así poder establecer la manera en que tuvieron ese conocimiento. En ese sentido, el autor deseaba argumentar el conocimiento humano, fijando las aportaciones provenientes de la experiencia. En este caso, el individuo recibe la información, la organiza, le da forma mediante sistemas a priori, tanto de la razón como la sensibilidad y el entendimiento. Por lo que se refiere al vitalismo, de acuerdo a lo planteado por los autores, es una filosofía que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Sin embargo, aún no se ha desarrollado una teoría precisa que defina claramente este concepto. En cuanto al evolucionismo, con el origen de las especies, Darwin brindó al mundo una teoría novedosa sobre la ascendencia de los seres vivos. Sin embargo, hay quienes afirman que la evolución del hombre va ligada a diferentes ramas del saber, como es el caso de la biología y la metafísica. No obstante, hoy en día el concepto de la evolución es un fenómeno complejo de entender y del cual se ignora y se supone mucho más de lo que se sabe. De acuerdo al concepto del autor, el pragmatismo es una corriente de pensamiento clásico, a través del cual se establece la validez a modo de pertinencia de diferentes conceptos o ideas en relación con su utilidad práctica. Es decir, es una filosofía que va orientada hacia una experiencia utilitaria de la realidad. El postestructuralismo se refiere a una forma de pensar que enfatiza la incertidumbre radical del conocimiento, particularmente el conocimiento en el lenguaje y la postura que la verdad no es un concepto fijo, sino que cambia constantemente en función de su posición cultural, política, social y económica en el mundo. Por otro lado, la filosofía inculturada representa un esfuerzo por construir puentes entre diferentes tradiciones de pensamiento, promoviendo un entendimiento más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural, aunque enfrenta desafíos significativos. Su potencial para enriquecer el discurso filosófico y contribuir a la justicia social es innegable. Finalmente, puedo decir que las corrientes filosóficas se definen en diversos aspectos, entre los que se destacan la cultura, la religión y la política de los pueblos, las cuales influyen en la vida de las personas como en las naciones. A lo largo de la historia ha sido una reflexión del ser humano en torno a la realidad y a sí mismo. Este trabajo me ayuda a comprender un poco más de nuestro pasado, así como también parte del presente, y a reflexionar y alimentar mis carencias y mi punto de vista.